Vengo recién de esa zona lejana que se llama San Isidro, a hacer una entrevista con María Paula, que fue muy amable y me regaló uno de sus libros. Y charlaba con ella, pues ella vive ahí, está como acostumbrada, lo que para ellos es ordinario, para los que no vivimos ahí es extraordinario, esa zona es muy extraña. Y nada, en la calle, por ejemplo, había alguien cuando volvía que vendía un fonógrafo en la calle, o sea, parado en una esquina vendía un fonógrafo y a nadie le parecía raro. Y después otra cosa que noté es que reinventaron la cinta de correr en un gimnasio, también volviendo por Avenida Libertador. En vez de las cintas que todos conocemos, que uno se para y corre sobre la cinta, era un arnés, una cosa en la pared, una especie de soga elástica, un arnés puesto, y la gente corría en el lugar como frenándose con esa soga, que bueno, son cosas que allá pasan, ¿no? Me imagino que en algún momento si vas corriendo muy rápido y frenás, por ahí te vas contra la pared con la soga, pero seguramente ahí no sucede, que es una tierra como de elfos y esas cosas. Vos tenés, volviendo a esto de los deportes, ¿no? ¿El mayor logro deportivo que recuerdes haber tenido en tu vida? Realmente no recuerdo ningún tipo de logro deportivo. ¿Tenés algún tipo de experticia para algún deporte en particular? Manejo bici, me muevo un poco, hago un poco de yoga, pero digamos en cuanto a la actividad física, pero deporte, no, grupal y eso no practico. Bien, preséntate por favor. ¿Perdón? Preséntate. Bueno, mi nombre es Eliezer Salazar, soy del Caribe colombiano y hace unos 8 o 9 años vivo acá en Buenos Aires. Bien. Sí, soy artista visual, y también hago videos para teatro, hago dibujo, pintura, arte tecnológico. Voy desde el arte tecnológico hasta lo análogo, hasta el dibujo sobre papel. Bien. Contame cómo empezaste cuando eras chico a interesarte en arte. Tenés un buzo Basquiat, ¿no? Sí, así Bien, es. me gusta. ¿Es de acá? Sí, lo compré acá. Ah, mira, bueno. No, a los 13 años más o menos ingresé a la Facultad de Bellas Artes a hacer cursos y En Bogotá. no, en Barranquilla. Ah, Yo soy del Caribe colombiano. 13 14 años yo estaba en la facultad haciendo dibujo y pintura, ¿no? Como en el programa de cursos abiertos de la Facultad de Bellas Artes. Luego terminé digamos, el secundario, ingresé a estudiar arquitectura, luego ingresé nuevamente a Bellas Artes a estudiar artes plásticas. ¿terminaste la carrera de arquitecto? No Ah, terminé arquitecto, terminé de artes sí. plásticas. Bueno, luego comencé a laburar en el Museo de Arte Moderno en Barranquilla, luego en las universidades, di clases en dos universidades. Me trasladé a Buenos Aires en el 2010, 2011. Comencé una maestría acá en arte y tecnología, lo que me permitió de alguna manera, bueno, la terminé, esto me permitió laburar en tecnología y video para teatro. Duré aproximadamente 4 años laburando en el Teatro Cervantes, haciendo video para la escena. ¿Registro de las obras o videos para pasar junto con la obra? Las dos cosas, Ah, mapping, video interactivo, mira. sí, video para escena. Sí, 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 sí. Sí. Y bueno, y junto a, digamos, esa experiencia del video y la tecnología, nunca dejé de dibujar y de pintar y de como de tratar de desarrollar una obra. eh, que, bueno, dentro de mis intereses está el tema de la identidad, el tema del ser caribe, en diálogo con otras culturas. Y bueno, es eso. Contame qué te acordás del inicio de tu formación, qué cosas te interesaban, cómo fue la formación en sí en Colombia. Bueno, digamos, mi interés siempre estuvo ligado al dibujo y al dibujo como, digamos, como escritura, como caligrafía, por decirlo de alguna manera, como me interesó mucho, como me ha interesado desde siempre mucho la lectura y, y veo en el dibujo como una manera de escribir o una manera no convencional en Occidente de narrar, ¿no? De escribir. Y comencé como, eso me interesó de alguna manera. Digamos, los artistas que habían en el Caribe en ese entonces, los grandes artistas, tenían también una preocupación por la identidad, más que todo en el caso de Alejandro Obregón, que es uno de los grandes pintores digamos, de esa zona, ya murió hace mucho tiempo. Y la facultad de alguna manera tenía toda esa carga porque él había sido el director de la facultad, había tenido su estudio y su taller ahí mismo. Ah, mira. Perteneció al grupo de Barranquilla, que es un grupo intelectual donde estaba Gabriel García Márquez, estaba
otros escritores y pintores. Un grupo bastante particular que marcó de alguna manera digamos, la producción artística tanto en la literatura como en el arte en Colombia. Y yo creo que eso fue clave, como conocer esa historia a muy poca edad, ¿no? Y lo que de alguna manera me impulsó a estar y producir y decidirme por ser artista o producir obra. ¿En esta universidad tenías que pagar? ¿Era una universidad pública? Era una universidad pública, sí. No había que pagar. No había que pagar. Bien. ¿Mientras estudiabas trabajabas de algo? Sí, comencé a trabajar en el Museo de Arte Moderno, en la área académica del museo. Coordinaba ahí eventos, charlas, talleres, algún cineclub también, que también lo comencé a coordinar. Eso fue, digamos, el laburo que tuve durante un tiempo. ¿Qué cosas te fueron interesando en la formación académica? ¿Hacia qué lados ibas más? Me interesaba, por un lado, digamos, el arte tradicional del dibujo y la pintura, pero al mismo tiempo me interesaba el arte conceptual. Todo lo que tiene que ver con la idea, con el concepto, con los procesos creativos, todo lo que involucra el proceso. Me interesó mucho el lenguaje, el cómo poder transitar entre el lenguaje verbal, el sonoro y el visual, ¿sí? A través de un dibujo o viceversa, a través del sonido, poder transitar por lo visual y por lo textual. ¿Esto era algo como fomentado frecuentemente en la academia? No, era, digamos, mi interés. Era mi interés, sí. ¿Tenías especializaciones que ibas para un lado o para otro antes de recibirte, o era como una formación general y después de terminar la formación vos seguías hacia donde querías? Tal cual. Era una formación general, tradicional, Bien. ¿no? Sí, tal cual. Después de eso, ¿cómo empezaste a querer insertarte o a insertarte efectivamente en la escena ya? Desde que estaba en la universidad comencé a mandar a convocatorias, a concursos a nivel nacional en Colombia. Entonces ingresé de alguna manera en el circuito, ¿no? Comencé a participar en el Salón Nacional de Arte Joven, en el Salón Nacional de Artistas, en el Salón Regional. Entonces fue, digamos, tercer, cuarto semestre, ya estaba en diálogo con artistas de mi propia edad y con intereses muy parecidos, y eso de alguna manera también contribuyó al crecimiento, ¿no? Y al intercambio entre otros saberes, entre otros artistas. Fue otro impulso grande, digamos. Y bueno. ¿Tuviste ahí ya relación con galerías? ¿En algún momento empezaste a tratar de vender obra? Sí, digamos, durante este proceso muchas muestras fueron en galerías, más que todo en Bogotá, que es donde está el circuito fuerte Claro. del arte en Colombia. En la costa es muy débil aún, en el Caribe colombiano específicamente es muy, muy débil, y digamos la ciudad, como creo también es acá en Argentina, centro, y donde digamos se centra todo el comercio y todo el circuito del arte en Bogotá. Entonces sí hubo contacto con algunas galerías, algunas exposiciones, algunas muestras. ¿Y cómo fue esa experiencia? ¿Te resultó difícil entrar en las galerías? Una vez que entraste, en las muestras había gente que interesada en comprar. ¿Cómo funciona el circuito visto desde adentro ya? Pues al principio es difícil, porque bueno, el tema no es... La experiencia fue que no es que vos vas a ir a buscar a la galería para que la galería, sino es al revés. La galería te busca a vos, ¿no? Así funciona, ¿no? Vos estás produciendo, vos estás moviéndote en convocatorias, en salones de arte. Mostrándote de alguna manera y los merchandise, digamos, los galeristas, la gente del circuito te mira y te propone. Es así. Creo que acá en Buenos Aires también de alguna manera funciona así. ¿En tu caso llevaste currículum, presentaste algo vos en galerías? No, fue invitación. Invitación. Mira, ¿y con qué galerías trabajaste? De amigos que laburaban en esas galerías y que me invitaban a exponer con ellos. Por ejemplo, en la Galería del Museo, sí. Que es de Fernando Pradilla, sí, claro. La Galería 980, fueron en la antigua Galería Santa Fe, que era una galería distrital en Bogotá, que pertenecía, digamos, al distrito. ¿Qué recordás de esas experiencias una vez que pudiste mostrar cómo cambió tu carrera o no en ese momento? Digo, es como un hito, ¿no? La primera muestra, las primeras muestras siempre son como un poco decisivas para un artista. Sí, fueron súper motivantes e interesantes porque
la obra se hace ahí, ¿no? O sea, para mí la obra no está dentro del taller, la obra, o sea, no existe dentro del taller. Se completa cuando está exhibida y la mostrás. Tal cual, la obra se completa y tiene sentido y tiene un lugar en el mundo cuando otro la ve, cuando otros digamos, tienen la experiencia estética y se interrelacionan con la imagen o con la obra. Y obviamente fue digamos, es el objetivo, ¿no? De un artista, mostrar. Y cuando muestras en los espacios y en los espacios importantes, por decirlo de alguna manera, validadores. o claves o validadores, pues desde el punto de vista de tu carrera vas de alguna manera escalando, ¿no? Vas creciendo como artista. Más allá de que si vendes o no vendes, Sí, sí. o del comercio del arte. ¿Cómo es la realidad? ¿Cuánto sigues? ¿No estás exponiendo en el circuito en Colombia varios años? 7, 8. Sí, estoy en Buenos Aires. ¿O vas y volvés también? ¿Tenés Sí, como... vuelvo. Bien. Ahora tengo una muestra en Colombia. Mira. Eh, Esto es interesante. ¿Cómo fue para vos la experiencia en el circuito de allá? ¿Tenés experiencia también en el circuito de acá? Supongo que ahora me vas a contar. ¿Cómo ves las diferencias o qué cosas son similitudes, ¿no? Entre los dos lugares? Sí, como te dije recién, digamos, en el mundo del arte, el comercio del arte se mueve, digamos, de la misma manera, ¿no? Está el valor simbólico que genera la obra a partir de, no sé, la compra del coleccionista o de la galería. Tanto en Colombia como en Buenos Aires se mueve tal cual de la misma manera. Digamos, ahora recién, bueno, estuve en bienales acá, en la Bienal Regional de Bahía Blanca, hace unos años. Hice un par de muestras, ahora estoy como haciendo clínicas dentro del proyecto PAC de la Galería Gachi Prieto, Sí, sí. Que al final de año tenemos una muestra allí, entonces es digamos, un espacio interesante para mostrar acá en Buenos Aires. Y bueno, yo creo que básicamente es eso. ¿Cómo es el circuito en Bogotá? ¿El tipo de coleccionismo que hay? ¿Cómo es? ¿Y qué pasa con las ventas? ¿Los artistas pueden vivir de lo que venden? Sí, algunos sí. Sí, yo creo que se mueve más que acá. Tal vez, digamos, por todo ese peso histórico en Colombia, de la influencia del narcotráfico en el mundo del arte en los años 80. Eso generó un boom en los precios y también un boom en el comercio del arte. O sea, hay, sobre todo en Bogotá, hay un circuito muy fuerte. Bueno, ¿De arte moderno o de arte contemporáneo? De los dos. De los dos, mira. Arte contemporáneo. Bueno, el arte moderno lo está liderando desde hace unos años Fernando Botero. Claro. Bueno, que tiene toda una trayectoria a nivel internacional. Y de arte contemporáneo es muy fuerte. O sea, ahora está la feria de Arbo. Claro. Que genera también como un fuerte estallido de arte contemporáneo en la ciudad, y se mueve un montón, se vende, creo que mucho más que acá. ¿Qué tipo de gente colecciona contemporáneo allá? ¿Son coleccionistas más establecidos o hay gente joven y no sé que empieza y que tienen ganas de eso? Yo creo que hay de todo. Hace poco leí en revistas que eso también me pareció extraño, que bueno, en Colombia hay revistas de arte especializadas, claro. Sí. No sé, Arteria, Esfera Pública, etc. Y en Buenos Aires no he visto así como revistas de papel especializadas en el mundo del arte, que para mí es importante que haya una crítica, que haya como un medio de difusión escrito. Sí, el trabajo de Nelly con Arteria es como súper fuerte. Tal cual. Y en uno de esos, no sé si fue en Arteria o en Esfera Pública, había un artículo relacionado con los jóvenes coleccionistas. Era gente muy joven, ¿no? Que está interesada en coleccionar y comprar pintura, comprar arte, arte contemporáneo, y se está moviendo. Hace un par de años estuve por segunda vez en Bogotá y me extrañó la cantidad de espacios como alternativos y un poco under que hay, ¿no? Hay como muchos como colectivos de artistas y lugares que, desde Flora, que no es tan, alternativo, pero está buenísimo, pero hay un montón de lugares, no sé, un estudio con 10 artistas, multidisciplinas, es como muy interesante eso, ¿no? Sí. No hay tantas galerías por ahí establecidas, acá en Buenos Aires hay bastantes más, pero hay todo un circuito paralelo súper potente, ¿no? Tal cual, sí. Sí, eso es re fuerte en Bogotá. Más que todo, bueno, ahora en el Caribe se está dando, ¿no? Esta plataforma Caníbal, que es como un espacio en Barranquilla, sobre todo, que es como la ciudad más grande del Caribe.
que se están moviendo un montón, están haciendo residencias artísticas, viajan, más desde la curaduría y de la investigación, pero tienen un proyecto súper interesante también, tienen residencias artísticas, está la Casa Verde, está Coré, o sea, hay varios espacios que se están abriendo y es bastante paradójico porque en la ciudad, y hablo específicamente, digamos, de Barranquilla, que es de donde vengo y Sí. donde tengo conexión, hay como por un lado hay una cuestión de política, ¿no? Que se están cerrando los espacios, los teatros, los pocos teatros que habían los cerraron por cuestiones burocráticas. El Bellas Artes, la escuela donde estudié, se cayó a pedazos Literalmente se desmoronó. desmoronó Mira, literalmente y es mira. una construcción, bueno, era una construcción bastante importante desde el punto de vista arquitectónico y también histórico, o sea, todo el impacto que ha tenido la Facultad de Bellas Artes en la ciudad, como te mencioné hace poco, con todo el movimiento Barranquilla, de Alejandro Obregón, García Márquez y eso. Y a pesar de eso, comenzaron a surgir un montón de espacios alternativos, ¿no? Que creo se puede comparar un poco con lo que, bueno, también en menor escala, con lo que está pasando en Bogotá. Y eso de alguna manera es bastante motivante, ¿no? Como, bueno, no hay espacios, no hay galerías, pero vamos a inventarnos, ¿no? Eso es bastante importante y bastante interesante. ¿Hay algo que puedas identificar como una especie de marca del lugar o una situación del arte colombiano contemporáneo? ¿Algo que lo defina y que lo caracteriza? La política, creo yo, digamos. Hay el conflicto colombiano, que aún no ha acabado después de 60 años y luego de la firma de la paz con la FARC. Creo que ese tema ha sido como recurrente en muchas generaciones dentro del arte, desde el Alejandro Obregón que te mencioné, de los años 50, Sí, sí. 60, con Violencia, una gran pintura que hizo, hasta las últimas grandes obras de Doris Salcedo, pasando por todos los artistas de todas las regiones, creo que han tocado de alguna manera el tema de la violencia en Colombia. Y creo que eso podría ser un tema que identifica el arte contemporáneo y el arte moderno en Colombia, ¿no? El tema de la violencia. ¿Qué cosa hizo que vinieras a Argentina? ¿Por qué decidiste venir? Vine a hacer una maestría y me quedé. Me quedé, tuve una hija. Me gusta Buenos Aires, me parece una ciudad clave para entender un poco, digamos, la identidad latinoamericana. Es una ciudad donde confluyen muchas culturas y es muy rica, digamos, desde ese punto de vista. ¿Cómo fue tu experiencia cuando llegaste? Que tratando de hacer una maestría, pero digo, ya venías con una carrera como artista, con muestras y todo, trataste de integrarte en el sistema, fuiste a galerías, trataste de mostrar, ¿qué pasó? No, comencé, como ya tenía la experiencia en Colombia, sabía que no podía ir a una galería con, digamos, era como un El portafolio. currículum cero, como Sí, hacía Orly hace años, claro, en sacar. entonces comencé como a mandar proyectos a Concursos. bienales, a concursos. Bueno, yo terminé de estudiar en el 2012 y en el 2013 salió lo de la Bienal. Digamos, lo primero que hice acá fue la muestra en la Bienal Regional en Bahía Blanca, que estuvo muy buena en ese año. ¿Qué mostraste? Mostré una serie de 10 dibujos ¿Hechos acá en Buenos Aires? hechos en Buenos Aires. ¿Ese es uno? Ese Estos. es uno de ellos, sí, el Sí. grande este. ¿Aquel también, el más chico? El más chico hace parte de la serie, pero no estuvo en la muestra. Bien. Sí, son dibujos más o menos de ese tamaño y tiene que ver con la identidad y con el ser caribe. Los dibujos parten, bueno, es una serie que se llama Detrás del Paisaje y parte de una experiencia que tuve en un pueblo cercano a Cartagena que se llama San Basilio de Palenque. Es el primer pueblo africano libre de América. Fueron los primeros que se liberaron Sí, sí. de la esclavitud. Y lo hicieron de una manera muy particular y se escaparon de Cartagena y llegaron al pueblo y se transmitían la ruta de escape a través de los mapas que las mujeres se trenzaban en sus pelos. Ah, mira. Entonces, lograron una de las estrategias que usaron para escaparse y para liberarse de la esclavitud fue la estrategia de elaborar mapas, configurar mapas en sus pelos.
Entonces, esa historia me pareció muy interesante y traté como de hacer una relectura de eso a través del dibujo. Claro, mira. Ujú. Y con ese trabajo estuve ahí en la Bienal. ¿Cómo seguiste después? Bueno, seguí produciendo, seguí dibujando. ¿Hubo como algún cambio? Allá decís que el arte es como bastante político, cosa que vi cuando fui a Art Boy en las galerías y todo. Acá casi no, en Argentina ahora al menos. ¿Cómo fueron tus influencias? Allá, ¿qué hacías? ¿Qué temas te motivaban a hacer obra? ¿Y qué pasó cuando viniste acá y tuviste que confrontar otra realidad, ¿no? ¿Cómo cambió eso? Claro, como te decía, me interesa mucho el tema, digamos, en el Caribe sentimos, o en mi caso personal siento que desde el punto de vista de la identidad somos el producto de una trietnia y en algunos casos de una cuatrietnia, ¿sí? Es decir, está la influencia africana muy fuerte, está la influencia de los pueblos Originarios. originarios, de los europeos y de los árabes, muy fuerte. Y se ve en la cotidianidad, en la comida, en la música, en la danza, en todo. Y estaba tratando ese tema, digamos, de los pueblos originarios, de los pueblos africanos. Y cuando llegué acá, en Argentina, comencé a notar, digamos, pregunté que dónde estaban los negros acá, porque, digamos, había leído, por ejemplo, que el tango tenía una raíz negra, Claro, que muchas de sus comidas también tenían los chinchulines y parte del asado también tenía una raíz afro. Y la respuesta fue que primero que no existían, que habían desaparecido. los mataron a todos, básicamente. Sí, 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 dijeron, no, murieron todos en la guerra del Paraguay claro, a final del siglo XIX y otros tantos murieron de fiebre amarilla, precisamente acá, en San Telmo. claro. Me imagino que esta, donde vivo, fue una de las casas donde vivieron muchos africanos libres y esclavos. Incluso acá cerca, a 3 cuadras, está la Plaza Lezama, que también era un centro de Claro. esclavos. Y bueno, luego comencé a investigar eso, si realmente fue así, y comencé a ir a la biblioteca, comencé a ir al archivo, eh, y comencé a descubrir que no era tan así, que no a todos los mataron, que hubo una política, digamos, de desaparición, e incluso hubo, a principios del siglo XX, a mediados del siglo XX, hubo un desplazamiento del sustantivo negro, el significado de la palabra negro, que dejó de remitir a la raza o a la etnia y comenzó a ser usado para designar a las prostitutas, a las negras, a los chorros, a los peronistas y a todo a lo abyecto. Claro, como una cosa peyorativa, social y ya no por la raza, por el cutis, por el color de Por piel. el color de piel, claro. Entonces, el negro es el negro de alma, ¿no? O sea, el negro es el chorro, el negro es el pobre que vive en las villas. Entonces, me pareció como eso re fuerte de cómo el sustantivo negro se desplazaba desde la epidermis y se iba hacia categorías morales, clasistas. Hacia los otros, ¿no? Como en Lost, digo, todo lo que no te gusta, eso es negro, o Eso es sea, es negro. como... Trabajas Claro, en negro cuando claro, trabajas ilegal. claro, ¿sí? A mí me comenzaron a decir negro, por ejemplo, porque trabajaba con el Estado, entonces eres un negro porque, no sé, trabajas en un puesto público, claro. ¿sí? Eres negro si eres kirchnerista, eres negro si eres peronista, los negros cabecitas peronistas de los años 50. Sí, sí. Entonces comencé a hacer una serie de trabajos y de pinturas en relación a la palabra negro, esta es una de ellas. Aquella de las carnes. Esa de las carnes, sí. Mira, ahora las miremos bien, pero sí. Sí, comencé a hacer unos dispositivos también tecnológicos, también en relación a la palabra. ¿Ese es un dispositivo tuyo o no? Sería un buen invento, ¿no? Volver a la pizarra y las... Me gusta. Sí, sí. Ah, después, aquellos, por ejemplo, los fuegos, las parrillas, sí. Estos son mías. Sí. Ah, mira. Mira. Dale, vamos a ver un poco de obra, ya que estamos, nos movemos. Sí, estos son unas parrillas, son unos Mira. flipbook parrillas. Ah, mira, es como un asado in progress, está buenísima. Un fuego. Claro. Tiene que ver un poco también con el tema de la tecnología Claro. y de lo social, ¿no? O sea, y del hambre. Claro. O sea, sí, ¿para qué? O sea, esa idea de la tecnología como que viene, no sé, de los positivistas, del iluminismo incluso, como una herramienta que va a resolver los problemas básicos de la humanidad, ¿no?
y no lo ha hecho, ¿no? Claro, básicamente. Sí, Algunos modifica y mejora algunas cosas, pero claramente no es la solución para todo. exacto. Mm. Y bueno, en este momento en Argentina, con esta situación económica, con la crisis, hay mucha gente en la calle, literalmente no tienen para comer. Un derrumbe. De Y, tuppers. sí. Y bueno, me pareció interesante primero el diseño de las parrillas, el diseño que ustedes usan de las parrillas, que los veo en todos en los patios, en las casas. Y traté como de mezclar el objeto con un folioscopio, que sería como un flipbook mecánico. Y bueno, ahí salió esa idea. Sí. Contame estas otras que tenés acá en la pared. Dale, bueno, aún está en proceso esta pintura. Sí. Tiene que ver, bueno, me apropié de los Intonarrumoris, que es Tu hija, perdón, tiene un pelo increíble. Hola, ¿cómo te va? El mejor pelo que vi hasta ahora. Bien, sí. Gracias. Me decías. Me apropié de los Intonarrumoris, que son estos entonarruidos que creó Luigi Russolo, estos futuristas italianos, a principios del siglo XX, y me imaginé que podían servir para hacer una fiesta caribeña donde sonara charangas, mambo, guarachas y cha-cha-cha, ¿no? Hice esa pintura a partir de eso. ¿Estas palomas comiéndose la tele? Sí, la tele es una obra de Nigel Pike, y me imaginé que una de yo creo que fue la obra pionera del videoarte, una de las primeras obras del videoarte, era esta. Y me imaginé que la tiraron a la basura y unas palomas se la comían. Entonces... La intervenían de alguna manera, claro. Y contame aquella otra. Tenés mucho, claro, relacionado, está bien, desde lo analógico con un link muy fuerte a lo digital y a una cosa más multimedia, ¿no? Como pintar con ese criterio también. Claro. Y esta se llama 4 minutos 33 segundos, una obra de John Cage, pero interpretada por un sound system del Caribe. Mira. Los sounds, no sé si acá conocen los sound systems, son unos sistemas de sonido muy grandes el sonido es bastante fuerte. Claro. Están diseñados para escucharse en barrios completos, y me pareció como divertido ponerlos a interpretar una obra de John Cage que reflexiona sobre el silencio. Claro. ¿Lo que tenés acá atrás? Esto es de Jennifer. Sí. De mi pareja. Ella es ilustradora. Mira. Y es artista plástica. Esto es un trabajo de ella. De ella. Acá afuera tenías algo más tuyo. ¿Esta es tuya también? Este es mío también. Bien. Sí. Para que no vimos aquellas, vení, que lo de los mapas me encantó eso del hacerse. Claro, uno ve tanta complejidad en esos peinados y los cortes y todo, y no entendés si es solo estético, nunca se me ocurrió que tiene un significado, ¿no? Como de código secreto, pero es genial, claro, mira. Sí, Está buenísimo. Bueno, y veamos afuera. También aprendés, ¿eso que son para... ¿Qué tocas? ¿Guitarra, no? Ukelele. Ukelele, mira. Sophie, mi hija, estaba aprendiendo a tocar ukelele. Mira, y ahí tienen la... Ahí tienen, sí. Eso. Aquella de las carnes que... ¿Inspirada en qué? Aparte está vestida de princesa, es una locura. Sí. Digo, ¿qué link tuviste para esto? Inspirada solo en las carnicerías de Buenos Aires, que tienen la carne así como de maneras... Sí, también es un guiño como a Carlos Alonso. Claro. Me gusta mucho el trabajo de este pintor argentino. Es un guiño a su trabajo y sí, es como el tema de la carne, me comenzó a interesar. Bueno, y el tema de las palomas también regresó. Y en las parrillas, el tema del consumir, ¿sí? Del cómo consumimos, y qué consumimos. Consumimos textos, consumimos lenguaje, y poco consumimos alimentos también. O sea, la tecnología, por un lado, la reflexión de la tecnología como alimento, ¿no? La manipulación genética de la semilla, etc., ha hecho que estemos comiendo prácticamente plástico, ¿no? Cosas muy poco naturales, claro. Naturales y poco nutritivas. Entonces estamos más que todo consumiendo, hay como un juego ahí de palabras, más que todo consumiendo texto, información. Sí, claro, modificación, una alteración de algún tipo, claro. Claro, y lo de la palabra negro, bueno, hace parte de eso también, ¿no? O sea, que cómo culturalmente estamos consumiendo, digamos, dentro de nuestra comunicación y dentro del lenguaje acá en Argentina, sin darnos cuenta,
y estamos inmersos como en un lenguaje racista, casi... Sí, ya de base como que a nadie le parece mal. Que a nadie le parece mal, ya está Claro. como aceptado y cotidiano. Sí. Bien, afuera tenés como el estudio, un mini estudio. Sí, un mini estudio. Le pintaste, tenés una luz natural muy linda. Sí. Y nada. Acá está el mini estudio. Esta es la obra Work in Progress. Está en Work in Progress. Esto, como te dije, me fui al archivo general de la Nación a buscar Sí. dónde estaban los negros en las imágenes, en la fotografía, y descubrí que primero, hasta hace muy poco, había una categoría que se llamaba negros, hasta el 2014 cambió a afroargentinos, y lo más interesante es que no hay fotografías de negros. Mira. Hay fotografías en la categoría de afroargentinos, son blancos con la cara pintada de negro. Por ejemplo, esta fotografía originalmente eran de los negros congos de principios del siglo XX, una fotografía muy linda, pero eran blancos con las caras pintadas de negro, ¿no? En vez de fotografiar a negros, lo que hacían era significar la imagen y gente disfrazada de negros. Mirá qué loco. ¿Y se sabe por qué? ¿Pudiste investigar por qué no fotografiar negros? No lo sé, yo creo que sí había negros y sí Sí, se claro, pero- fotografiaban, pero mira. tal vez no estaban en el archivo. Mira. ¿No? Entonces también me comencé a pensar como cuáles son las políticas del archivo, cuáles son las políticas de construcción de historia, cuáles han sido digamos, las narrativas dentro de la historia de acá. Y por qué no, digamos, obviamente racistas, obviamente clasistas, obviamente europeas, ¿no? Digamos, con toda esa influencia Sí, sí. caucásica, digamos. Sí, esta cosa que lo blanco es bueno, lo negro es malo, ¿no? Que en muchas partes del mundo funcionó una locura muchos años, claro. Sí. Aunque la raza no exista. Sí, por claro. ejemplo, aunque sea una Es una construcción, una claro. construcción Sí, cultural. sí, sí. Entonces, bueno, lo que hice Mira. fue tomar esas fotografías y ¿Y esto que era, en principio, que era un candombe? ¿Qué representaba la foto? la fotografía eran los negros congos, era Sí. una comparsa, Una comparsa, una claro. comparsa musical y bueno, que salían acá en San Telmo. Claro, Y bueno, está en proceso. bien, Está en proceso. me gusta. Ujú. Ahí arriba tenés una más chiquita. Sí, es una más chiquita, esa es mucho más vieja. Mira. ¿Cómo es tu metodología de trabajo normalmente? ¿Tenés un horario? ¿Trabajás según te dan las ganas? Sí, trabajo todos los días. Acá que además que hay luz linda, dale si Ah, querés. claro. Dale. Trabajo todos los días, me levanto muy temprano. Sí, a las 6 de la mañana. ya- Muy temprano. Muy temprano, llevo a la niña al colegio. Claro. Y me quedo pintando toda la mañana. Mm. Sí, hasta mediodía, descanso un poco y sigo por la tarde. ¿Trabajás de alguna otra cosa? ¿Vivís de la venta de obra? ¿Tenés otro trabajo que te Trabajé sirve un para...? tiempo, durante 4 o 5 años, en el Teatro Cervantes. ¿Qué me contabas? Mencioné, sí, ¿Sí? dirigí el área audiovisual del teatro. Este año estoy dedicado 100% al arte. Piloteándola, remándola, como dicen acá. Y sí, 100% dedicado al arte. ¿Estás con alguna galería trabajando? ¿Tenés coleccionistas que te compran directamente? Acá no, en Buenos Aires no. Bien. Estoy intentando como incursionar en eso. Bueno, lo del proyecto PAC en la Galería Gachi Prieto, creo Claro. que es una puerta y estoy por ahí organizando muestras en este año también y moviendo. ¿Y con alguna galería de Colombia sí tenés relación así permanente y vendés y eso? Ahí, sí, en la ciudad, ahí, ahora En mismo, Bogotá. en Bogotá y en Barranquilla ahí Mira. también hay, no son grandes galerías, pero sí hay gente que se mueve. Claro, lo que pasa es que las grandes galerías allá tienen como nombres así como top internacionales, ¿no? Muchas manejan, qué sé yo, Sí. Son Louis, o sea, artistas que por ahí es como raro que estén ¿no? en lugares de Latinoamérica por ahí representados. Ujú. ¿Qué te interesa del arte contemporáneo hoy? Uf, es que es tan variado. Me interesa lo múltiple que es, ¿no? O sea, como es esa ruptura de estilos, esa ruptura de la tradición. Me interesa mucho, por ejemplo, los artistas fronterizos del norte de México. Parece que están haciendo desde el punto de vista musical y visual, como Guillermo Gómez Peña, como la Pocha Nostra, bueno, desde el performance y desde el cuerpo están haciendo un trabajo muy, muy interesante. Hace un par de años estuve en DF con un montón de artistas, ¿no? Y estuve en Tepito con un artista que había trabajado de dealer, literalmente, como 3 años,
y fue haciéndose amigo de los tipos, de los que les vendía, los que les compraba y todo esto, y empezaba a recolectar, no sé, jeringas, las cosas de Paco, y con todo eso hacía obra, ¿no? Y con toda esta cosa de las vírgenes y lo religioso, una locura, o sea, una locura literal, pero muy interesante. Sí, ese sincretismo me encanta, esa mezcla, esa cuestión postnacional y esa mezcla cultural me llama mucho. ¿Para qué sirve el arte, te parece? Uf. ¿O a vos para qué te sirve, básicamente? Creo que para mí le da sentido a la existencia misma. ¿Sí? Para, para mí le da sentido a mi existencia. Sí. ¿Hay algo que te parezca que se puede hacer para que el mercado del arte como tal funcione mejor, los artistas vendan más, puedan vivir solo de su producción de obra y tal? Algo que yo pueda hacer. No, vos que se puedan tomar como medidas, digo, en general, ¿no? Como el sistema del arte, cómo hace para mejorar y ser más efectivo para los que producen. Las redes son importantes, ¿no? No sé qué tan fuertes sean las redes acá en Argentina, a nivel latinoamericano, digo, ¿no? Conectarse con otros artistas en otras ciudades, en otras partes del mundo. Bueno, los nuevos medios ayudan mucho a eso, el internet. Creo que las redes, ¿no? Como apuntar a conexiones, ¿no? Y a circuitos fuera Del mainstream. del mainstream. ¿Sí? ¿Tenés artistas argentinos que te entusiasmen, te gusten, que te guste ir a ver? Como te dije recién, bueno, descubrí Carlos Alonso, que me gustó un montón. Bueno, tiene unos años, pero Sí, claro, hay una muestra en el Bellas Artes justo ahora. Sí. Bueno, en estos momentos se me van los nombres, pero... ¿Solés ir a inauguraciones? ¿Estás ahí como en el circuito activo? Voy, sí, ahora estoy empezando a ir más. Antes no iba prácticamente, pero sí, ahora estoy empezando a moverme un poco más en el circuito. ¿Cómo te ves dentro de unos 10 años, ponele como artista? ¿Para dónde te parece ver tu obra? ¿Qué cosas te parece te pueden interesar por lo que venís viendo tu progresión como laburo? Claro, me cuesta un poco como ver en 10 años. Soy más como en el pasado mañana. Claro, ahora claro. Estoy pensando siempre en el ya. Pero no, me veo como, no sé, la apuesta ahora es a no parar, digamos, a concentrarme en la producción, en desarrollar la obra, y lo demás viene por añadidura, ¿no? O sea, las muestras, todo eso va a venir. Pero en estos momentos me estoy concentrando más que todo, el objetivo, la meta es los proyectos, ¿no? Concluir los proyectos y las ideas que tengo ahora. Si tuvieras un presupuesto así como sin tope y tuvieras medios tecnológicos por ahí a disposición, lo que quieras, que tenés como alguna obra pensada, ideal, que te gustaría como situación así medio de soñar en, podría ser esto. No, ahí tengo varios proyectos allí, pero está bien que se queden ahí aún como proyectos hasta que llegue el dinero. Hay varias cosas, digamos, ahora básicamente estoy como haciendo un trabajo, como dijiste ahora, acoplado a mi hábitat, ¿no? Es decir, no puedo hacer obras de 6 metros por 10 metros. Acá te cabe, pero después no la vas a poder sacar. En este espacio justo, pero la tienen que venir a ver acá, claro, eso, es galería. Claro. Estaría bien. Pero me gusta también que pase, ¿no? Como que el hábitat, cómo te condiciona el hábitat, tu hábitat o el tamaño de tu taller en tu producción. Entonces, claro. Estoy haciendo obras pequeñas, medianas. En un futuro, si tengo dinero y si tengo obviamente un taller grande, un claro. taller enorme, ¿te gustaría explorar otros formatos? Otros formatos grandes, sí, casi murales, digamos, de alguna manera, tener esa experiencia estaría muy... Mira, tus últimas palabras, por favor. Últimas palabras. Nada, saludos a todos los amigos invisibles que están detrás de este gran proyecto de nuestro amigo Diego. Gracias. Como estamos cerca de casa, unas 4 cuadras, ahora supongo que pasar por el mercado, comprar algunos panes o eso que venden ahí los franceses de la panadería y nada más, termina el día, un día muy entretenido, muy bueno y muy interesante. Creo que me abrigué demasiado, pero bueno, mañana vamos a la ciudad de La Plata, así que me voy a dejar el abrigo porque ya suele hacer mucho frío. Gracias y crudo.